Muy buenas a todos roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un lunes más a la noticia de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no hace falta explicarlo. Vamos a hacer un pequeño repasillo porque esta semana ha habido un Nintendo Direct dedicado únicamente a Nintendo Switch 2. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de este Nintendo Direct. En principio se ha anunciado el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, fecha y precio. La consola saldrá el día 5 de junio con un precio de, al menos en España, de 469 euros con 95 o con 99, no me acuerdo, o sea, 470 euros, aunque podrá salir con un pack con el Mario Kart a unos 510 euros. Por otro lado, se ha anunciado Mario Kart 9, o sea, el Mario Kart World, que es un Mario Kart de mundo abierto, entre comillas, y saldrá a un precio de 90 euros en formato físico y unos 80 euros en formato digital, que estará disponible desde el día de lanzamiento de la consola. Se ha anunciado también una aplicación que va incluida en la consola, que es el Game Chat, que básicamente es como un Discord, pero dentro de la consola. Si quieres hacer videollamada también tendrás que comprar una Game Camera, así que al final usar este chat, si es por vídeo, va a salir bastante más caro, aunque lo puedes hacer simplemente por audio. También han hablado sobre la consola, han dicho que alcanza los 4K en modo televisor y que la pantalla propia de la consola alcanza los 1080p por 120 FPS. También han anunciado una función que tiene el mando que se puede usar en modo ratón y que tendrá retrocompatibilidad con casi todos los juegos de Nintendo Switch, aunque no será una retrocompatibilidad física, al menos no del todo, sino que es una mezcla entre emulación y retrocompatibilidad por hardware. Se vendrán también actualizaciones para algunos juegos de Nintendo Switch previa pasito por caja. No digo que todos los juegos, pero sí varios juegos, al menos los más potentes, hay que pasar por caja para una actualización a Switch 2. Aparte de muchos juegos que se han anunciado desde el día 1 del lanzamiento y juegos que saldrán a posteriori, al menos durante este año. Y también la inclusión de empezar a meter juegos de GameCube en el Switch Online. Nintendo ha hablado sobre los mandos que se podrán usar en Nintendo Switch 2. Ha hablado de que todos los mandos de Nintendo Switch Pro Controller, los inalámbricos de NES, los inalámbricos de Nintendo 64, incluso el adaptador de los mandos de GameCube, podrás usarlos en Nintendo Switch 2, aunque evidentemente los Joy-Con de Nintendo Switch hay algunas funciones que evidentemente no van a tener, que son necesarias para algunos juegos, como por ejemplo el uso del modo ratón que tienen los mandos de Nintendo Switch 2. Aparte, tampoco se podrán cargar estos mandos en la propia consola. Tendrás que tener al menos una torre de carga para los Joy-Con. Otra de las funciones que se supone que no tendrán los mandos de Switch, básicamente es el botón C, que es para activar el modo, el chat dentro del juego, aunque dicen que se podrá activar pulsando el botón Home y activando lo que es la función desde el menú Home. Todo el mundo alucinó con el juego que se anunció en el Nintendo Direct, el Dust Blood, y la gente dijo, ¡Dios mío, Bloodborne 2! Pues no, señores, no es un Bloodborne 2, sino que Hidetaka Miyazaki ha dicho que el juego es multijugador. Estamos hablando de que no es un single player, es un juego multijugador online que es PvP-PvE, aunque Miyazaki ha asegurado que, a pesar de que The Dust Blood multijugador, este juego no apartará a From Software de los tradicionales juegos single player. Nintendo ha tenido que paralizar las reservas de Nintendo Switch 2 en Estados Unidos y admite que los aranceles de Trump básicamente son el motivo de todo esto. Desde el primer momento que se anunció la consola, la gente se lanzó como locos a reservar esta consola. En Estados Unidos no es posible a día de hoy, al menos hasta que termine todo este tema de los aranceles del señor Trompas. Han creado un juego de Elden Ring para Game Boy. Es gratis, es completamente compatible con la consola original de Nintendo y lo podéis jugar incluso desde vuestro navegador en el link que encontraréis pues, en la descripción o abajo o en el vídeo, básicamente. La gente, tras la ausencia de noticias sobre GTA 6, está especulando sobre un retraso del juego, aunque Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, ha hablado sobre que no se ha retrasado el juego, sino que toda esta falta de información es intencionada. Evidentemente todo esto es un movimiento de marketing. Ha dicho que la expectación por este título
puede ser la mayor que ha visto nunca por ninguna IP y quieren mantener esa expectación y esa emoción y ofrecer materiales de marketing relativamente cerca de la fecha de lanzamiento. Dicen que se quieren guardar todo el grueso de la información para cuando la fecha de lanzamiento esté próxima y así mantener el hype por el juego, pero que sigue previsto para el próximo otoño. Vamos a echar un vistazo rápido por todos los juegos que van a salir el día 5 con la Nintendo Switch 2 y también vamos a ver los juegos que llegarán posteriormente del lanzamiento de la consola. Cuando hablamos de juegos que van a salir el día de lanzamiento, estamos hablando de Arcade Archive 2 Ride Racer, Hogwarts Legacy, Kunitsugami, Bravely Default, el Flying Fairy, este lo vimos en el evento, Civilization 7, Nobunaga's Ambition, Cyberpunk 2077, Puyo Puyo Tetris, Delta Rune, Rune Factory, Split Fiction, Fast Fusion, Fortnite, Street Fighter 6, Hitman, World of Assassination, Survival Kids y Yakuza 0. Y luego hay muchos juegos que salen posteriormente del lanzamiento. Son bastantes, así que voy a dar los más sonados, que son, por ejemplo, Borderlands 4, The Dusk Blood, un nuevo Profesor Layton, Rainbow Remastered, Elden Ring, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hades 2, Hollow Knight, Silksong, Wild Hearts, que si no sabéis qué es Wild Hearts, es el juego este que sacaron que era parecido a Monster Hunter, algunos juegos de deporte y Star Wars Outlaw. Nintendo ha presentado sus Game Key Cards. Es un nuevo formato físico de juegos de Nintendo Switch 2 y vamos a poner juegos entre comillas porque si bien es cierto que los juegos de Nintendo Switch que eran enteramente digital te los vendían en físico, que era la caja vacía con un código del juego, ahora Nintendo justifica un poco el hecho de venderte un juego digital en físico, ya que las Game Key Cards son cartuchos físicos que tú metes en la consola y según metes el juego en la consola empieza a descargar el juego en tu SD o en la memoria interna de la consola, pero para que haga esto necesitas internet. Básicamente lo que hace es que descarga el juego como si fuera un juego digital, aunque esto obliga al usuario a tener el cartucho que tendrá un código de activación siempre metido en la consola para jugar a este juego que es físico, pero en realidad es digital. Vamos, que básicamente te van a vender un juego digital con una pantomima física para cobrarte un montón más por un juego físico, que no es juego. Tras una caída brutal en bolsa, los inversores de Ubisoft exigen renegociar el acuerdo con Tencent. Recordemos que la semana pasada hablamos de que Tencent y Ubisoft habían hecho un pequeño acuerdo para abrir una nueva filial que se encargaría de sus 3 franquicias más potentes. Y todo esto previamente Tencent invirtió 1.160 millones de dólares en Ubisoft para quedarse con una parte minoritaria de Ubisoft. Los accionistas han exigido a Ubisoft que este acuerdo hay que votarlo en junta extraordinaria, alegando que hay una falta de transparencia y proponiendo la venta directa y el reparto de dividendos. Bethesda ha dado una buena noticia para todos aquellos que están esperando Doom The Dark Ages. Y sí que es cierto que se hablaba de que el juego no iba a traer voces en español de lanzamiento día 1 y que posteriormente posiblemente las podrían incluir. Bethesda ha dado una noticia y es que Doom The Dark Ages tendrá voces en español de España desde el día 1 de su lanzamiento. Esto ha sido confirmado de manera oficial tras llegar a un acuerdo con los actores de doblaje. Cyberpunk 2077, ya hemos hablado de que llega a Nintendo Switch 2 con una Ultimate Edition, pero le han dado precio y rendimiento. El señor Cyberpunkos 2077 Ultimate Edition tendrá un precio de 69,99 y vendrá con una tarjeta de 64 GB en su versión física y este se supone que no requerirá ninguna descarga adicional, por lo que en teoría todo este contenido ya estará incluido dentro de la tarjeta. Y el rendimiento que tendrá este juego en Nintendo Switch 2 es que no llegará a 60 FPS en su modo rendimiento,
siendo la capacidad que tiene para llegar a 40 FPS estables, pero no 60. Nintendo ha admitido que hay algunos juegos que podrás jugar en Nintendo Switch 2, pero que no podrás jugar con los Joy-Con 2. Necesitarás un Joy-Con de la Switch normal. Juegos como Ring Fit Adventures, el Labo, un 2 Switch estudio de videojuegos, Dr. Kawashima Brain Training, el Nintendo Switch Sport, los WarioWare, Move It y Everybody, un 2 Switch. No podrás jugar con un Joy-Con 2. Y todo esto viene a que en gran parte de estos videojuegos se usa la cámara infrarrojo que usa el Joy-Con de Nintendo Switch, que no está presente en el Joy-Con 2. Y algunos de ellos, como en el Switch Sport, básicamente es que la banda que usamos para la pierna, el Joy-Con 2 no entra dentro de la banda, con lo cual deberás usar un Joy-Con normal. Y para terminar el vídeo de hoy, Nintendo Switch 2 será más barata en Japón. Más concretamente, 160 euros más barata en Japón. Aunque esto no quiere decir que te puedas ir a comprar una Nintendo Switch a Japón. No. Esto lo ha hecho Nintendo para que su consola sea exclusiva. Ya que si tú compras una Nintendo Switch por 309 euros en Japón, estarás comprando una Nintendo Switch enteramente japonesa. Tendrá región block y la consola estará solo en japonés y solo podrás verla en japonés y solo podrás jugar juegos en japonés. Si quieres una Nintendo Switch de región libre, pues gástate los 470 euros. Esto lo ha hecho Nintendo porque con Nintendo Switch sí era cierto que tú ibas a Japón y comprabas una consola por un precio muchísimo menor, estamos hablando de unos 120 euros menos, y te vendían una consola en región libre. Tú pues podías comprar una consola allí y traértela a España sin ningún problema. Yo precisamente hice eso en un viaje que hice a Japón. Me compré mi consola allí. Me costó 120 euros menos. Y a día de hoy la sigo usando. Lo único que te viene con el enchufe, que le cambias lo que es el cargador y ya está. Le pones uno europeo y se acabó. Ahora, con Nintendo Switch 2 no podremos hacer esta cosa. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videitos se publican muy temprano y suelen ser cortitos para que los veas antes de irte a trabajar, antes de irte al gimnasio, antes de irte a hacer lo que tengas que hacer. Pero lo que sí tienes que hacer, que ya lo sabes, como siempre, es dejas tu like, te suscribes, esto ya si te apetece, te vas a funcionar como una puñetera persona normal a lo que sea que vayas a hacer con tu vida. No lo sé. ¿Lo puedes decir? O no. Ya bastante el día ha sido una puta mierda como para seguir aquí poniendo buena cara.